comenzamos con otra clase más. Como recordáis, la semana pasada estuvimos viendo los rasgos de personalidad que son más importantes o que se establecen previamente antes de hacer la entrevista, antes de presentaros a la oposición. Esos rasgos que son importantes que en vuestra respuesta y en los test de personalidad, con esa respuesta tengáis o se acerquéis lo máximo posible a esos rasgos establecidos. Y como sabéis, uno de los que vimos que era más importante o que yo considero que debe de tener una persona que se presenta a este tipo de oposición es la comunicación. Precisamente hoy vamos a profundizar, tanto esta semana como la semana siguiente, vamos a profundizar en el tema de la comunicación. Vamos a hablar un poco de la comunicación en general y como hemos hablado en otras veces, podemos diferenciar dos tipos de comunicación. Una es la comunicación verbal y otra es la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal existen cosas que se pueden controlar y cosas que no, y vamos a matizar y vamos a nombrar algunas de ellas que son importantes a la hora de la comunicación no verbal. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es la mirada. La mirada dice mucho, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues ahí es donde vamos a profundizar. La expresión facial, muy importante para los que somos muy expresivos, me incluyo porque yo soy muy expresiva y supongo que algunos de vosotros también. Pues con eso damos muchísima información. También vamos a hablar de la sonrisa. Para mí, que utilicéis la sonrisa me parece un recurso muy importante dentro de unos límites, pero sí que ayuda a dar una mejor imagen de nosotros. Los gestos, incluso los movimientos de cabeza, también dan información. Los movimientos que hacemos con nuestras extremidades, con los pies y con los brazos. También las pausas y silencios, que son parte de la comunicación. El tema de la primera impresión, los aspectos paralingüísticos, que ya os explicaré qué es lo que son. El tema, vamos a ver también el tema de perturbaciones del habla, la velocidad del habla, y también vamos a hacer un matiz sobre los malos entendidos, que es muy importante a la hora de que se comprenda de lo que nosotros estamos hablando. Y como último detallito, lo que voy a hablar es de algunos trucos básicos, cosas básicas que debemos hacer, que aunque parezcan obvias, pues tenemos que hacerlo antes de la entrevista. La semana que viene os daré como 5 técnicas de relajación que podemos utilizar a la hora antes de entrar en la entrevista. Y las ponéis en práctica y vosotros utilizáis antes de entrar la que veáis. Os voy a dar 5 y ustedes elegís la que creéis que os viene mejor para vosotros. ¿Vale? Pues en cuanto al tema de la comunicación, como estoy diciendo, para comunicarnos de forma correcta a todos nosotros, tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros pues percibe el mundo de forma diferente a la que lo percibe el otro. Y eso lo tenemos que usar como un conocimiento y como una guía para comunicarnos con los demás. Es decir, cuando nosotros estamos hablando o nos estamos comunicando con otra persona, no tenemos que estar pensando que esa persona es exactamente igual que nosotros. Tiene otra forma diferente de ver las cosas a nosotros. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que si nosotros somos conscientes de ello, nos va a ayudar a la hora de comunicarnos con esa persona. ¿Vale? Por eso digo muchas veces que en el tema de la entrevista personal, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que el otro nos está diciendo, el papel que el otro está jugando. Por eso se comunica de una forma más altiva, más segura que en la posición en la que nos encontramos nosotros. En la profesión a la que nos vamos a enfrentar, sabemos que la comunicación es un aprendizaje, es algo que tenéis que ir aprendiendo para cuando ya estéis dentro del cuerpo. Lo que tenemos que aprender es cada uno de nosotros, es a conocer nuestros patrones relacionales, es decir, cómo nos relacionamos nosotros con los demás y conocer nuestro estilo personal de comunicación para ir mejorándolo. En la profesión a la que os vais a presentar, la comunicación es lograr un adecuado asesoramiento y apoyo humano en situaciones de emergencia,
a las víctimas de un suceso para que podáis conseguir una buena ejecución del trabajo que estáis realizando. Como ya hemos dicho bastantes veces, la comunicación es tanto verbal como no verbal. En todo momento, por eso nosotros estamos siempre inmersos en un proceso de comunicación. Incluso cuando nosotros tenemos una actitud pasiva, estamos comunicándonos. Y silenciosa, porque como he dicho, los silencios también están diciendo cosas de nosotros mismos, también están dando una impresión de nosotros mismos. Porque cuando tú te quedas callado o cuando tú hay una conversación o alguien está hablando y tomas una actitud indiferente o eso pasiva, sin intervención, tú estás hablando de que eso, de que no te interesa, de que es indiferente, de que estás cansado, de que estás ignorando lo que se te está diciendo. Es decir, lo difícil es dejar de transmitir información a los otros, ya que no solamente es lo que se habla o lo que se escribe. La comunicación no verbal. En la comunicación no verbal están inmersos, como sabéis, todos los sentidos. ¿Qué es lo que hace esta comunicación no verbal? Lo que hace la comunicación no verbal es matizar, complementar o bien incluso desmentir lo que nosotros estamos diciendo verbalmente. Porque muchas veces nosotros podemos estar diciendo algo con la palabra, pero nuestros gestos, con nuestra cara, nuestros brazos, nuestras manos, están diciendo otra cosa diferente a lo que yo estoy diciendo con mi voz. En la comunicación no verbal, ¿qué es lo que influye? Porque sí que está influida por determinados factores. Uno de ellos es el entorno, que es el territorio o el espacio personal en que nos estamos encontrando en ese momento. La apariencia física, el estilo de cada persona, que vamos a hablar de la imagen. Los movimientos del cuerpo y la postura. Las expresiones faciales, como he dicho, la mirada y la sonrisa, que es muy importante. Y la calidad de la voz, el tono, el ritmo y el volumen. Para mí uno de los aspectos más importantes a la hora de que estemos en la entrevista. La tonalidad o el ritmo con el que nosotros vamos a hablar. Es cierto que la mayor parte de las personas, la mayor parte de nosotros, pues sabemos fingir expresión de alegría o de tristeza. Pero lo que no sabemos hacer es cómo hacerla surgir súbitamente, así de momento, en el momento adecuado, ni cuánto tenemos que mantenerla, ni cuándo tenemos que hacerla desaparecer. Eso son aspectos muy importantes. Nosotros podemos estar en la entrevista y hacer... ¿Qué sonrisa? ¿Cómo os suena esa sonrisa? Esa sonrisa es una sonrisa falsa. Entonces, tenemos que saber utilizar muy bien ese tipo de expresiones para que sean o para que nos den puntos a nosotros a la hora de la entrevista. La mayor parte de la comunicación no verbal va a desencadenar una actitud recíproca en tu interlocutor, en el que tienes enfrente. Si yo me río, me estoy riendo cuando estoy hablando, pues a lo mejor la mayoría de vosotros también esbozáis una sonrisa. Por eso he dicho el poder importante de la sonrisa. Si nosotros estamos hablando, tenemos una actitud en nuestra cara que marca positividad, que marca que es una persona alegre, seguramente en la otra persona también incluso podéis esbozar hasta una pequeña sonrisa, porque se traspasa, eso es lo que se llama las neuronas espejo. Si algún día se cree, pues lo explico lo que es. Sobre todo, además, este intercambio de que el receptor recoge esa sonrisa o eso que hemos hecho nosotros, sobre todo si se hace de forma inconsciente. Así que yo lo estoy diciendo que la hagáis de forma intencionada, pero que lo que quiero decir es que cuando nosotros no somos conscientes de que estamos utilizando la sonrisa, por ejemplo, pues se produce más fácil en un interlocutor que si lo hubiéramos hecho de forma consciente. Pero vamos, yo lo digo internamente. Otra cosa importante, el lenguaje no verbal es importante saber empezar a utilizarlo, pero tampoco lo utilicéis en exceso, porque si somos excesivamente expresivos, si yo estuviese todo el día así con la cara, con los brazos, eso lo que hace es dificultar la comunicación. O sea, hay que dar a comunicación no verbal, pero no en exceso, para que no nos vaya a afectar tampoco, para que en el interlocutor, como hemos dicho,
con el receptor produce también de una forma recíproca. Si somos excesivamente no verbales, vamos a dificultarlo y lo vamos a poner incómodo. Vamos a empezar a aclarar algunos de los aspectos de esta comunicación no verbal. Entre ellos, por ejemplo, la mirada. Una mirada que es fija, sí que es verdad que nosotros tenemos que estar mirando al interlocutor, pero no todo el tiempo mirando fijo así, como si fuésemos unos búhos, ni sostenida, porque eso lo que hace es una amenaza en el que tenemos enfrente. Si tú tienes una persona que te mira insistentemente, el ritmo cardíaco de esa persona empieza a ser más alto. Normalmente, solo supongo que si alguna vez habéis hablado en público, lo habréis sentido. Cuando habláis en público y hay mucha gente que te está mirando, ¿qué es lo que pasa? Que ese ritmo cardíaco, todo el mundo te está mirando fijamente a ti. Eso lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco, como que te pones más nervioso, ¿verdad? Pues esto igual. Si nosotros estamos mirando al entrevistador todo el rato así, ¿qué pasa? Porque ese hombre se va a sentir incómodo. Una cosa es que miremos fijamente y otra cosa es que nos pasemos de directo, ¿vale? Los movimientos oculares. Eso sí que también da alguna información, pero sí que es verdad que tanto en mujeres como en hombres hay unos pequeños matices. Pero tampoco es que estemos moviendo los ojos continuamente. Miramos fijamente, pues miramos mientras que estamos explicando hacia arriba, miramos hacia abajo, ¿vale? Normalmente a las mujeres, así que Sandra, nos viene un poquito mejor. Mirar a otra persona a los ojos, o más bien, o sea, lo que tenéis que mirar a la persona a los ojos, más bien a la mitad superior de su cara. O sea, no todo el rato a los ojos, sino desde la mitad más o menos hacia arriba. Indica que estamos atendiendo a la persona, así que ya sabéis. Muchas veces precede al habla, pues no empezamos a hablar hasta que el otro no nos mira, ¿vale? Lo que la mirada es muy importante. El desviar la mirada continuamente, o sea, si yo estuviese todo el rato mirando así hacia la izquierda o a la derecha, ¿vale? Eso indica mucho una persona que es muy tímida, muy nerviosa, mucha sumisión. Las mujeres, sí que es verdad que Sandra, otra vez estamos a favor, vamos a favor nosotros. Las mujeres tienden a mirar más que los hombres, en eso somos un poco más hábiles que los chicos. Los sujetos que tienen mayores habilidades sociales, son más extrovertidos y tienen más don de gente, pues suelen mirar más a las personas que sujetos que tienen menos habilidades sociales. Normalmente, ¿cuándo se va a mirar más a una persona? Pues cuando se habla de temas más triviales y más impersonales, cuando se está lejos físicamente del otro, cuando está invadiendo nuestro espacio personal, cuando se tiene interés por lo que nosotros lo que está hablando el otro, que por favor, por eso os digo que tenéis que mirar al entrevistador, porque eso está mostrando de vosotros interés. Cuando se es más extrovertido, por eso es muy importante la personalidad que tengáis cada uno de vosotros. Cuando se es mujer, pues está a favor también de nosotros. Cuando se está escuchando más que hablando, se tiende más a mirar. Y cuando hay un mayor estatus en posición con la persona que tenemos enfrente, es decir, el entrevistador, pues como va mucho más seguro, él seguramente nos va a mirar más que nosotros a él. Pero, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que quedarnos con el tema de la mirada? No una mirada sostenida, continua, porque eso lo que hace es intimidar al que tengamos enfrente. Normalmente lo que debemos de mirar es de la mitad superior hacia arriba. Y va a influir mucho la personalidad que tengamos nosotros. No estemos todo el tiempo, o los que sean más tímidos, no intentéis desviar la mirada, porque eso va a mostrar mucha ansiedad, mucho nerviosismo y timidez por parte de vosotros. Intentad, lo que os digo, mirar y de vez en cuando desviar la mirada, ¿vale? La mirada, cuando hay una mirada menos baja y recíproca, pues cuando se está físicamente más cerca, se habla de temas conflictivos. Cuando os toquen los temas sensibles, pues seguramente estéis con la mirada más baja, tenéis que empezar a aprender a controlarlo. Cuando no hay interés por lo que nosotros tenemos enfrente, por favor, eso no lo hagáis.
Y cuando estáis avergonzados o confundidos, o sois más sumisos o queréis ocultar algo, por favor, si hay alguna información que nosotros vamos a ocultar o vamos a omitir, vamos a empezar a ser conscientes de esto, vamos a ir ensayando esa respuesta para que no nos pongamos a contarle algo que no es verdad mirando así para abajo, porque es que se van a dar cuenta. En cuanto a la expresión facial, como hemos dicho, la mayoría de las personas pues saben fingir expresiones, pero lo que no se sabe hacer es que aparezca súbitamente y con la rapidez con la que nosotros tenemos que hacer desaparecer esta expresión. Si las mujeres hacemos mejor uso de las miradas, los hombres suelen ser mejor controladores del rostro. Aquí ganan los chicos, así que ya sabéis. Lo usen mejor que nosotras para transmitir mensajes. Las chicas en la mirada pues tenemos un punto a nuestro favor y los chicos pues en cuanto a controlar expresiones faciales de la cara pues aquí tenéis que un punto a favor vosotros, así que utilizadlo. Los puntos fuertes que tengamos ya sabéis lo que tenéis que hacer. La expresión facial pues puede jugar un papel muy importante a la hora de la interacción social, muestra el estado emocional de ambos, tanto de nosotros como del que tenemos enfrente, proporciona mucha retroalimentación sobre lo que nosotros estamos contando, si se está comprendiendo, si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, y va a denotar y va a mostrar muchas actitudes hacia los demás. Existen 6 principales emociones que se muestran con la cara y 3 áreas responsables de mostrar esas 6 emociones. Las emociones que son las principales pues son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira y el asco y el desprecio. Y las regiones faciales que muestran este tipo de emociones pues son la frente y la ceja, parte superior, los ojos y los párpados y la parte inferior de la cara. Una de las que más información dan de nuestra cara son las cejas. Si están muy elevadas, pues muestran incredulidad. Si están medio elevadas, muestran sorpresa. Si están un poco fruncidas, muestran confusión. Y si están completamente fruncidas, pues muestran enfado. Con todo esto que os estoy intentando decir, que tenemos que ir automatizando y ir utilizando las expresiones faciales según a nosotros nos interesen en la entrevista, ¿vale? Tema de la sonrisa. La que muestra ligeramente los dientes superiores hace una medida sonrisita, ¿vale? Lo que muestra es confianza y credulidad, así que utilizarla. La sonrisa no solamente expresa, porque la sonrisa puede mostrar muchas cosas. Puede mostrar inseguridad, puede mostrar hostilidad, puede mostrar ansiedad. La sonrisa esta que es más débil y así más vacilante, pues indica todo lo contrario que la otra, timidez e inseguridad. Y una sonrisa muy abierta con alguien que no conocemos, pues puedes desconcentrar al otro, es decir, no te vayas a poner a reír de ahí como si estuviera con tus amigos, porque eso es lo que va a desconcertar al otro diciendo al entrevistador, ¿qué pasa? Este que le importa muy poco, por no decir otra cosa que le va a decir lo que nosotros le estamos contando, ¿vale? La sonrisa está deprimida así en plan esto, ¿vale? El ejemplo mejor que os puedo poner. Lo que da es una mala imagen de nosotros, sobre todo porque el otro es que no sabe de que nosotros nos estamos riendo, así que no la vayáis a utilizar. De todas formas, como os he dicho, mi recomendación es que utilicéis la sonrisa durante la entrevista, porque normalmente siempre lo que va a hacer es favorecer la calidad de la relación que nosotros tenemos con el otro, y además suele suavizar el rechazo que en un principio nosotros podamos provocarle a la persona que tengamos enfrente. Está diciendo de nosotros que tenemos una actitud amigable, ¿vale? Con los demás. ¿Qué hablamos ahora de los gestos? Cuando estamos vamos a hablar de algunos gestos que hay en concreto, ¿vale? Cuando estamos muy nerviosos, normalmente lo que hacemos es tocar aquella parte del cuerpo que no nos gusta. Pues depende de lo que no nos gusta a nosotros. Yo, como a mí no me gusta mi nariz, normalmente lo que toco es mi nariz cuando estoy nerviosa.
La ansiedad es un sentimiento intenso que nos hace más conscientes de nosotros mismos. Entonces lo que hace que al ser nosotros más conscientes de nosotros mismos, pues lo que hace es que nosotros inconscientemente nos toquemos aquella parte que menos nos gusta a nosotros, ¿vale? Por ejemplo, cuando nos tocamos la boca, puede significar temor a decir algo que no queremos decir o que no debemos. Tened cuidadito con esas cosas, que esta gente somos avispados para este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando los niños se tapan las orejas así porque no quieren escuchar algo, pues el adulto lo que hace es tocarlas. Empieza a tocarse las orejas como diciendo, yo lo que tú me estás contando es que no quiero escucharlo, no me interesa. Lo hacemos de forma inconsciente, pero eso es lo que quiere decir. Masajearte la nuca, acariciarte el pelo o la barba, ¿qué indica esto? Humedecerse los labios, muy típico. Si se hace de forma muy repetida, somos muy cansinos con ese tipo de gestos, lo que nos está diciendo de nosotros mismos es que estamos súper nerviosos. Al igual que si movemos los pies o los dedos o jugueteamos, por ejemplo, con el boli, ¿vale? Signos de hostilidad: golpear el suelo, golpear algún objeto con el pie o morderse los labios. Así que tened cuidado con este tipo de gestos porque ellos son conscientes. Vamos, que de eso sacan ellos información. Ahora me ha rascado, no porque no me gusta mi boca, sino porque es que me picaba, ¿vale? Movimientos de la cabeza. Si son movimientos muy rápidos, indica pues que estoy entendiendo y que continúe con la conversación que tiene. Si son moderados, pues que estoy de acuerdo con lo que dice. Y lento, pues que no comprendo nada de lo que me está contando y que estoy muy confundido. Si inclinamos la cabeza hacia un lado o hacia adelante, quiere decir que te estoy escuchando. Y si la acompaño con una sonrisa y un contacto visual, pues van a aumentar la simpatía que tú tienes con la persona que tienes enfrente. Si inclinamos la cabeza hacia un lado y hacia atrás, indica que estoy pensando lo que tú me estás preguntando. Y si hay una clara inclinación hacia un lado, es que estoy interesado. Cuando está así, ¿vale? Los movimientos de los pies y de las piernas son los que más se escapan a nuestro control. Pues normalmente nosotros donde estamos concentrando la atención es en la cara. Entonces, si conseguimos controlar normalmente lo que son la mirada, las expresiones faciales, los gestos, se nos va a escapar seguramente algo en los pies, pero la conducta típica esta de mover los pies de arriba abajo, pues esto es una señal de nerviosismo y de deseo de que nos queremos ir de esa situación. Así que tened cuidado con los que mováis mucho, que seáis muy nerviosos, con mover los pies y ensayando en casa, ¿vale? Las piernas que estén en tensión, pues indican que quieres huir, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con ese tipo de gestos de las pies y las manos, controlarlo, vamos. Cuidado también cuando hacemos pausas y silencios muy largos, porque cuando tú haces un silencio muy largo es porque seguramente o estás pensando lo que vas a decir, que querría decir que no es verdad, porque has tenido que pensar lo que vas a contestar, o bien que no te esté interesando lo que tú estás contando, lo que te está contando el otro, que no le has echado cuenta, vamos, que no has prestado atención. Así que cuidado con esos silencios que no sean excesivamente largos, ¿vale? Quiero hablar un poquito sobre la primera impresión. El dicho de la primera impresión es lo que vale, pues eso es verdad, es muy importante. De manera que causar una buena impresión en la entrevista, pues va a hacer que tenga mejores referencias es más importante que tener una buena referencia de una persona o tener un buen expediente. Normalmente las primeras impresiones de una persona, sea de la persona que sea, se suele crear en los 3-4 primeros minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Mucha gente piensa que debe ser totalmente natural y dar la primera impresión, y si aparecen sus defectos, que aparezcan. Pero, como hemos dicho, que durante esos 3-4 minutos es cuando se crea la primera impresión de nosotros, pues vamos a mostrar
lo mejor que podamos o lo mejor que nosotros tengamos de nosotros mismos para que así después, pues si sale algún defecto de nosotros, bueno, como ya se ha creado nuestra primera impresión, tampoco va a pasar nada. Es mucho más fácil que una persona se quede con esa primera impresión que se creó en esos 3 primeros 4 minutos que lo conocimos, que volver a tener que evocar toda la información que tenemos de una persona, admitir que nos hemos equivocado con esa persona, a no ser que se viese algo muy claramente de que nos hemos equivocado. Si no, esa primera impresión que nosotros nos hayamos creado la primera vez en esos 3-4 minutos se va a mantener en el tiempo. Son impresiones muy, muy duraderas. Sí que es verdad que la imagen que queramos dar va a depender mucho de la situación en la que nosotros nos encontremos y en la persona que nosotros tengamos delante. ¿Vale? Los aspectos paralingüísticos del habla. ¿Esto a qué se refiere? Son las variaciones lingüísticas. Son tanto el ritmo, como el tono, como el volumen de la voz. Estos van a influir mucho en el significado de lo que se está diciendo. Y va a implicar mucho en de cómo se recibe el mensaje, cómo el otro está recibiendo el mensaje. Sabéis que una frase se puede decir de muchas formas. O sea, tú puedes decir la misma frase, o puedes decirlo con diferente tono, o puedes decir o enfatizar determinadas palabras que vas a transmitir un mensaje diferente. No le hemos dicho, ¿vale? Que vale o no. He dicho la misma palabra, pero la tonalidad o el énfasis que yo he puesto va a denotar una emoción diferente en mí. En una, pues muestra un poco más de templanza, de tranquilidad, y la otra muestra enfado. Los comentarios que se expresan claro y que se expresan lentamente, ¿vale? Pues se comprenden más fácilmente y son mucho más poderosos que el habla rápida. Si somos personas, y me incluyo a mí misma, que hablamos muy rápido, tenemos que ir aprendiendo a controlar eso e ir hablando más lentamente, porque eso va a hacer que nuestro mensaje pues se comprenda mejor por el otro, ¿vale? El tono. Hay que tener en cuenta que hay que llevar las palabras hasta el tono agudo, que si son excesivamente agudos, eso es una muestra de inhibición emocional, ¿vale? El volumen. La función que hace el volumen es hacer que el mensaje llegue hasta la persona que nosotros estamos intentando que llegue. Por favor, no habláis así, porque eso lo que hace es que el otro se duerma y que no le interese lo que nosotros estamos contando. Un volumen bajo de la voz, pues volumen bajo normal me refiero, no bajito, así, normal, que no estemos gritando. Eso indica seguridad y dominio. Pues hablar excesivamente alto, excesivamente, puede tener unas consecuencias negativas a la hora de nosotros tener una puntuación más positiva. En una conversación, si cambiamos de volumen, podemos utilizarlo para enfatizar y también para llamar la atención del que tenemos enfrente, ¿vale? Una voz que varía poco de volumen puede hacer que lo que nosotros estemos diciendo sea poco interesante para el que nosotros tengamos enfrente. El ritmo, ¿qué es el ritmo? El ritmo es la fluidez verbal con la que se expresa una persona. Una persona que habla con un ritmo lento, entrecortado, indica que hay un rechazo al contacto, que ahí se muestra frialdad, muestra deseo de marcharse donde se encuentra, y un ritmo cálido, animado, pues la persona está prestada a la conversación, al contacto con el que tiene enfrente. Ahora os voy a indicar algunas perturbaciones del habla, que son poquitas, vamos, que lo que muestran son inseguridad y ansiedad. Por ejemplo, muchos periodos de silencio, como he dicho antes, hablar del silencio, sin rellenos, es algo muy negativo a la hora de que nosotros tengamos de la información que le estamos mandando al otro. Exceso de palabras, lo que quiero decir, eso provoca un aburrimiento y ansiedad en el otro, en el que tenemos enfrente. Y no utilicéis tampoco ni repeticiones, ni tartamudeos, ni palabras que no tengan sentido en lo que nosotros estamos hablando, ¿vale? La velocidad del habla
pues hablar muy lento, eso provoca impaciencia y aburrimiento, y hablar muy rápido pues dificulta el entendimiento del que tenemos enfrente. Debemos de ser conscientes y asegurarnos de que lo que la otra persona nosotros le estamos contando, pues el otro sabe o entiende lo que queremos decirle. Porque si el mensaje no es claro de lo que nosotros hemos dicho, pues el otro puede pensar pues, que es algo diferente a lo que yo realmente le quería decir. ¿Cómo vamos a evitar estos malos entendidos? Pues siendo más específico. Di lo que quieres decir, no digas cosas de forma vaga y general, dando datos concretos. Por ejemplo, para que me entendáis, si yo digo, por ejemplo, la clase es el sábado, pues tú puedes decir, vale, la clase es el sábado, pero es que yo no sé a qué hora es el sábado, ni si va a ser por la mañana, ni si va a ser por la tarde. Eso es un mensaje que no es totalmente claro ni es totalmente específico, pero si yo digo, la clase es el sábado a las 4 de la tarde, eso está dando más seguridad al que yo tengo enfrente. Enviar el mismo mensaje por el canal verbal y por el canal no verbal va a aumentar que sea mejor entendido, porque nosotros si decimos una cosa con nuestra voz, pero con nuestra cara estamos diciendo otra cosa diferente, esto desconcierta al que nosotros tenemos enfrente y puede provocar algún malentendido y él entienda que lo que nosotros le estamos contando es totalmente diferente a lo que le queríamos decir. No utilicéis, o sea, podéis utilizar las paráfrasis para que el otro vea que nosotros le estamos entendiendo. Repetir con otras palabras lo que el otro nos ha dicho. Y si no, pues preguntarlo, si no entendéis. Una vez dicho todo esto, os voy a dar los 8 puntos básicos antes de que entremos en la entrevista, que pueden resultar tonterías, pero que quiero que las hagáis, ¿vale? Que la practiquéis. Normalmente cuando nosotros vamos a entrar a una entrevista, pues seguramente la boca se va a quedar seca, las manos las vamos a tener húmedas, la cabeza se nos queda en blanco. Esto es normal porque vamos a una entrevista y es algo importante. Entonces, ¿cómo controlamos todo este tipo de cosas para que no nos surjan en la entrevista? Aunque parezca una tontería, y sé que muchos de vosotros me vais a decir, es que claro, que es fácil, ¿no? Que tenemos que dormir bien. Eso es un aspecto importante. No sé cómo lo vais a hacer, yo qué sé, tomar cosas naturales, que existen muchas infusiones, pero tenemos que dormir bien para cualquier cosa, para que nosotros lleguemos frescos y cualquier cosa que nos pregunten, nosotros no dudemos ni un momento, tengamos nuestra agilidad mental al 100%. Llegar con tiempo suficiente, esto sí es muy importante, o sea, nosotros tenemos que aprender a controlar todos aquellos factores que nos puedan hacer ponernos nerviosos. Si tenemos que ir el día antes a donde es la entrevista, pues vamos para conocer el sitio, aparcamientos que hay, nos vamos con tiempo para estar allí relajaditos, si acaso nos tomamos algo antes, pero que siempre lleguéis con tiempo suficiente. Agua, sí os aconsejo que toméis, pero siempre tomar una bebida que sea dulce, ¿vale? Es algo que nos va a ayudar para que la boca no esté seca. Liberarnos de todos aquellos que nos puedan entretener, o sea, bolso, móvil, algo que llevemos encima, todas las cosas que nos quiten o que nos resulten incómodos o que puedan perturbar nuestra atención, fuera, la eliminamos. Esto sí que es importante, los estiramientos en el baño. Es un súper truco para que estéis relajados en la sala. Eleváis las manos hacia arriba y los tobillos hacia arriba. Lo mantenéis así durante unos segundos y lo hacéis 3-4 veces. Después hacéis lo de la cabeza, que la giráis a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, y lo hacéis con movimientos lentos, concentrando en lo que estáis haciendo. Esto hace desaparecer los nervios, aunque parezca una tontería, hacedlo, por favor, que os mantiene relajados. Lo de inspirar profundamente, lo típico de inspira, pues eso también es importante hacerlo. Porque esto lo que hace es que baje el ritmo cardíaco. Entonces, al bajar el ritmo cardíaco, nosotros vamos a estar mucho más tranquilos. Concentrarte en escuchar. Muchos de nosotros no recordamos lo que queríamos decir porque estamos tan nerviosos que no sabemos ni lo que decimos.
Por eso es muy importante que os concentréis en lo que os dice el entrevistador, en cómo lo dice, en el tono que están usando, en los matices que están utilizando al hablaros, porque no sirve de nada llevar aprendido lo que nosotros vamos a decir si no sabemos decirlo en el momento adecuado o en la forma precisa que deberíamos de decirlo. Por eso escuchar muy atentamente lo que el otro os dice. Hablar alto y claro. Muchos entrevistadores muchas veces se quejan de que la mayoría de las personas que son entrevistadas pues hablan como un murmullo, murmurando así bajito, ¿no? Como ya hemos dicho, es muy importante el tema de la tonalidad a la hora de hablar, de los cambios de volumen, eso hace que capte la atención de la persona que tengamos enfrente. Así que hablar claro, vocalizar bien y elevar el tono de la voz, pero no con un tono excesivamente alto, un tono moderado que muestra seguridad en nosotros mismos. Y, por último, os voy a decir que la semana que viene pues vamos a seguir hablando también del tema de la comunicación y vamos a hablar de los estilos que hay comunicativos, de barreras que nos vamos a encontrar en la comunicación, porque normalmente la comunicación nos relacionamos en tres tipos, existen tres tipos de comunicación, que es el estilo agresivo, el estilo asertivo y el estilo pasivo. De esos tres, el mejor es el asertivo, que os comentaré qué es lo que significa la comunicación asertiva. También vamos a hablar de la escucha activa y de las claves que tienen un buen oyente y un mal oyente. Y, como no, en la comunicación, el tema de empatizar. La empatía es un tema muy importante. Y también el tema de la retroalimentación o feedback, que así recibimos si el otro, lo que nosotros le hemos contado, pues no está entendiendo, si no está entendiendo, si le interesa lo que yo le estoy diciendo, si no le interesa lo que le estoy diciendo. Eso es importante a la hora de la entrevista para que vosotros seáis conscientes de el que tenemos delante, si nos está atendiendo o no, o si le está interesando, por si tenéis que hacer algún tipo de cambio en lo que estáis utilizando. Y veremos lo que os he dicho de las técnicas de relajación, varias, para que ustedes después utilicéis, la practiquéis y utilicéis la que creéis que os viene mejor para el día de la entrevista. Simplemente comentaros y hacer un resumen de lo importante que es la comunicación a la hora de la entrevista, que cada vez tenemos que ser más conscientes de esa comunicación no verbal, aparte de la comunicación verbal, como estamos viendo, porque la comunicación verbal tiene que ser congruente con lo que yo estoy diciendo. Si no hay congruencia entre lo que yo hablo y entre lo que yo muestro a través de mis gestos, de mi mirada, ¿qué voy a hacer? Que el de enfrente va a decir que estoy mintiendo y que aparte no estoy ofreciendo realmente como yo soy o lo que yo quiero mostrar, que estoy intentando dar una imagen de mí que no es la real. Así que tenemos que aprender a ser congruentes entre una y otra. Como hemos dicho, la mirada fija y sostenida hasta cierto modo, utilizando una mirada que sea de la parte superior hacia arriba, el uso de la sonrisa, que es uno de los factores más importantes porque eso provoca en el que tenemos enfrente una respuesta similar, siempre que no sea una sonrisa excesiva y que sea controlada. No vamos a estar utilizando toda la entrevista riéndonos tampoco, porque eso no muestra seriedad y puede decirle al otro que nos está importando, que no estamos tomando a cachondeo a lo que nosotros estamos presentando. En cuanto a los gestos, cuidado con esos gestos que muestran nerviosismo, como es tocarnos aquella parte de nosotros que no nos gusta, aquello que nos muestra inseguridad, como es tocarnos la barbilla, tocarnos la cabeza, el pelo. Cuidado con los movimientos de las piernas y de los pies, si no sabemos a controlarlo, tenemos que aprender a controlarnos. Y también los movimientos de la cabeza, que pueden mostrar si estamos comprendiendo o no estamos comprendiendo lo que el otro nos está contando, ¿vale? Igual que nosotros recibir información del de enfrente. Nos podemos aprender si nos están comprendiendo o no, para nosotros de momento cambiar nuestro argumento y poderlo explicar de otra forma. Y la inclinación de la cabeza también nos va a dar información de si se nos entiende o si no, o si les interesa o no lo que le estamos diciendo.
las pausas y los silencios, que no sean excesivamente largos, ¿vale? Y muy importante, la primera impresión que vamos a dar al otro. Vamos a mostrar, como sabemos, que en 3-4 minutos, cuando nosotros conocemos a alguien, se crea esa primera impresión, pues vamos a dar en los primeros minutos de nosotros la mejor imagen que podamos dar. Los defectos vendrán después, o los puntos débiles vendrán después, seamos inteligentes. La utilización del tono, el volumen y el ritmo, que es muy importante que vayamos haciendo variaciones durante nuestro discurso para captar la atención del que tenemos enfrente y enfatizar aquellas palabras que nosotros queramos marcar, como por ejemplo la palabra ilusión. Tengo muchas ganas de presentarme a esta oposición, para mí es muy importante, y enfatizando cositas para que ellos vean que nos resulta, que es lo que nosotros queremos, lo hemos querido en toda nuestra vida. Y saber utilizar el ritmo a la hora de nuestro discurso, que va a mostrar la fluidez con la que nosotros estamos expresándonos, ¿vale? Nada más. Que sí que aclaréis los malos entendidos, por si hay alguna información, que seamos claros, específicos a la hora de explicar nuestra información que queremos dar. Simplemente que espero que estéis estudiando todos, que estéis siguiendo un buen ritmo. Como os digo siempre, esto es solamente una etapa de nuestra vida, que después va a pasar y vamos a tener nuestra oposición aprobada y no vamos a tener que sacrificar lo que estamos sacrificando ahora por estudiar. Y nada, chicos, que hagáis los ejercicios, que cualquier duda que tengáis, que os podéis, como sabéis, podéis poneros en contacto conmigo, que si estáis interesados en ver algo nuevo o algo que necesitéis ver para posibles clases, que me lo digáis. Y nada más, que tengáis una buena semana y que tengáis muchas ganas y que estéis muy motivados. Muchas gracias, chicos, por atenderme.